10 preguntas que hemos de saber contestar para innovar con sentido dentro de nuestra programación de educación física, tanto si eres docente como si eres opositor y ahora mismo quieres utilizar metodologías activas con sentido y sobre todo quieres llevar una metodología diferenciadora, concreta y específica en esta era de la información en la que todo el mundo va a hablar de metodologías activas, pero no todo el mundo va a saber justificarlas y concretarlas. Así que quédate hasta el final, son 10 preguntas que si sabes contestarlas, como digo, estoy seguro que sabes innovar y sabes ser diferente de verdad en unas oposiciones tan subjetivas. Decirte por otro lado que estamos en el Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física, tanto si eres opositor como si eres docente, como si eres ambos, como nos pasa al 95 al 100% de los oyentes. Bueno, a mí no, yo ya no soy opositor. Gracias a Dios, gracias a Blázquez Sánchez, gracias a... ¿Qué dices, Diego? Te estás yendo por otro lado. No, pero en serio, este es tu espacio, divulgamos prácticamente todas las semanas y en definitiva, si te interesa, suscríbete, déjanos un comentario de qué quieres que hablemos en los próximos vídeos y nos vamos a centrar en esas preguntas. También insisto, hemos abierto las plazas de nuestra Academia de Preparación de Oposiciones, que no es solo preparación, sino también es formación en cuanto a metodologías activas. Si te interesa tener una plaza para el próximo curso escolar, nos escribes a preparadoreducacionfísica@gmail.com. Te dejo el correo también en el comentario fijado y en la descripción de este programa. Vamos con las preguntas. Primera pregunta. Dentro de educación física, ¿cómo fomentas la autonomía de tu alumnado? Es algo que te tienes que preguntar y yo es algo que haría en el 80-90% de mis unidades didácticas. ¿De qué forma hago para que tomen decisiones, para que no solo todo esté marcado? No es que llevo una gamificación, sí, una gamificación de que van del punto A al punto B, les das una recompensa X y ya está, ya se ha acabado la gamificación. Quizá eso no es una metodología activa porque no se está implicando. Entonces, cuando utilicemos esa metodología de fomentar la autonomía, hemos de ser concretos y específicos cómo lo llevamos a cabo en cada unidad didáctica. Esto es importante y está relacionado con el estilo actitudinal. ¿Todo tu alumnado tiene experiencias de aprendizaje positivas y experiencias satisfactorias? Porque si de verdad no lo tienen y solo tu metodología está enfocada al 70%, al 60% de tu grupo clase, quizás no estás alcanzando esa adherencia que buscamos para que nuestro alumnado no deje de practicar deporte, no deje de practicar actividad física. Así que es, de nuevo, de qué manera vas a utilizar la evaluación, vas a utilizar las actividades, el diseño universal de aprendizaje para que todo tu alumnado llegue a unos mínimos y se sienta capacitado dentro de esta actividad física. Tercera pregunta, ¿cómo gestionas los recursos tanto dentro de la escuela como fuera, como esos parques colindantes, como ese polideportivo, como esas actividades extraescolares que pueden hacer? ¿Cómo se lo haces llegar a tu alumnado? ¿Cómo desde la perspectiva organizativa llevas propuestas en el medio natural? Todo esto lo hemos de tener en cuenta. No podemos llevar una programación que se enfoque simplemente todo el rato estando en el patio, todo el rato estando en el gimnasio, sino hemos de aprovechar lo que rodea y el centro, pues el barrio que tiene, el pueblo que tiene, para que tu grupo clase vea qué puede hacer más allá. Y esto lo podemos hilar, de hecho, con el vídeo que hicimos hace poquito sobre la LOMLOE, la educación física, esa disposición adicional que nos insta a promover una hora diaria de actividad física y deporte. Educación física, me da igual, cualquier tipo de asignatura. ¿De qué manera? Y a ver si es verdad dentro de tu programación, tienes en cuenta el pensamiento crítico. Era de la información, más bulos que nunca. Nuestro alumnado no tiene desarrolladas las funciones ejecutivas, no tiene desarrollado ese autocontrol. ¿De qué forma haces para que tu alumnado piense y sea crítico ante toda esta información? El otro día vi un dato en plataformas como Twitter o Instagram, casi el 60% de usuarios eran bots. Y de esta forma llevaban a cabo una serie de tendencias para cambiar de opinión a la sociedad, una serie de publicaciones. De hecho, es algo que ha parado al creador de Tesla a comprar Twitter porque ha visto que más de la mitad son bots. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hemos de preparar a nuestro alumnado para que sea crítico por donde se mueve, porque es muy, muy importante en esta, como digo, en esta era de la información. Quinta pregunta. ¿Trabajas la educación emocional y la educación digital en las distintas unidades didácticas o simplemente en una unidad? Sí, yo sí que trabajo las emociones, solo en la unidad de expresión corporal. Pues quizá lo estás haciendo mal, porque emociones surgen en muchos contenidos.
Tendrás que tener un plan de acción para hacer ver a tu alumnado qué emoción siente, qué puede hacer con esa emoción y, en definitiva, prepararle no solo para la vida, sino para que sepa vivir esa vida. Y de igual forma, la educación digital, que en el caso de educación física, lo que estamos intentando promover es que a través de aplicaciones se mueva más y mejor. No es simplemente yo te doy una serie de patrones, como puede ser en otras asignaturas, una serie de aplicaciones para que cubramos el objetivo y que hace referencia, o la competencia digital que hace referencia a las TICs. No, hemos de pensar cómo a través de aplicaciones como geocaching, aplicaciones como Kahoot, aplicaciones como cualquiera que se te ocurra, marcadores colectivos, lo que se te ocurra, puede hacer que nuestro alumnado se mueva más, incluso utilizar Strava, utilizar propuestas cooperativas fuera del horario escolar y comunicarnos y de esta forma tener pruebas para que nuestro alumnado, como digo, se mueva más y se mueva mejor. ¿Utilizas la evaluación para aprender? ¿Utilizas la evaluación para mejorar? ¿Utilizas la evaluación formadora para que tu alumnado se pregunte lo que está haciendo y sepa por qué lo hace y sepa qué más puede hacer para mejorar su actuación? Es algo que has de tener en cuenta. No utilizar la evaluación simplemente de carrerilla, los criterios de evaluación, coevaluación, autoevaluación. Sin autoevaluación no hay aprendizaje, ¿no? Es lo que dice Diego, es lo que dice la normativa y ya está. Te has de preguntar por qué utilizas la evaluación y, sobre todo, la evaluación es para mejorar y ya está. Y para eso hay una serie de instrumentos de evaluación, hay una serie de cuestiones y, de hecho, si tienes problemas con la evaluación, déjamelo en los comentarios, qué es lo que no manejas, qué dudas te surgen en tu día a día y lo contestaremos en los próximos días. Estamos muy sumergidos de cara a aprender y a formar en evaluación porque sabemos que es muy importante y los docentes en educación física tenemos mucha problemática al ser una asignatura tan caótica y al tener tan poco tiempo para realizar una buena evaluación. Otra pregunta es, ¿sabes explicar de forma concreta y específica las metodologías activas y los modelos pedagógicos que llevas a cabo? Porque esta va a ser la diferenciación entre aquellos vendehumos que dicen que utilizan metodologías activas. Hablo de opositores que utilizan de una forma un poquito dura, pero para que os acordéis de esto. Vendehumos en relación a los opositores me refiero a aquel que utiliza metodologías activas o dice que utiliza metodologías activas, pero de forma genérica. No te hace ver por qué las utiliza, para qué las utiliza, no concreta, utiliza aprendizaje cooperativo y lo utiliza de repente una estrategia compleja sin preparar a su grupo clase y crear un buen clima. A eso me refiero. Hemos de explicar de forma muy sencilla las metodologías activas y más si estamos opositando, porque es posible que nos encontremos un tribunal que no sepa sobre metodologías. Una competencia que para mí es importante y responde a la séptima pregunta. ¿Enseñas a aprender a aprender? ¿Tu alumnado sabe cómo aprender ciertas técnicas? ¿Estás enseñando a tu alumnado a saber cómo se mueve y qué puede hacer para moverse mejor? ¿Estás enseñando a extraer información y estás relacionando tu metodología con el conectivismo? Pues son propuestas que te has de preguntar. Y la penúltima pregunta, he dicho la séptima, pero era la octava, es, y está relacionada con las metodologías activas, ¿sabes por qué innovas? ¿Sabes por qué utilizar metodologías activas? ¿O las utilizas únicamente porque son tendencia o porque las has visto en Internet? Esto es muy importante. Se tiene que relacionar con la normativa, se tiene que relacionar con el momento que vivimos de escasa atención y se tiene que relacionar con la neurociencia. Desde esos tres parámetros hemos de justificar el uso de metodologías activas y el uso de la innovación. Y por último, y más en nuestra asignatura, ¿cómo y para qué implicas a la comunidad educativa? En relación a comunidad educativa me refiero a otros docentes para hacer trabajo interdisciplinar y empoderar a nuestra asignatura, a las familias para acercarles y para hacerles ver que nuestra asignatura no es simplemente jugar al fútbol o hacer deportes o gimnasia, eso no es nuestra asignatura, y de igual manera que implicamos a la comunidad educativa, qué feedback nos puede dar para mejorar como docente y para ver ese punto ciego que muchas veces no vemos. Todo esto es lo que tenemos que contestar para llevar una programación al siguiente nivel y, sobre todo, innovar con sentido. Fomentas la autonomía, todo tu alumnado tiene experiencias satisfactorias, cómo gestionas los recursos que tienes del centro, pensamiento crítico, educación emocional y digital de manera transversal, utilizas la evaluación para aprender, sabes explicar las metodologías activas, sabes por qué innovas, enseñas a aprender, cómo y para qué implicas a la comunidad educativa. Espero que te haya gustado este vídeo, creo que es muy importante
Y de verdad, si sabes contestar estas preguntas, estoy seguro que te vas a diferenciar enormemente. La gente no se para a pensar por qué hace las cosas y únicamente es que lo pone en convocatoria. Y lo dicho, si te interesa la preparación para el siguiente curso escolar, te dejamos preparadoreducacionfísica@gmail.com y cualquier cosa que necesites, te escuchamos y te leemos. Un abrazo.